Y estos son nuestros titulares. Hoy tenemos la historia de una pequeña guerrera que gracias a un trasplante pudo recuperar su vida y bienestar. Una verdadera prueba de que las segundas oportunidades existen. Además, les presentamos el actual panorama que vive el país en materia de trasplantes y donación de órganos y tejidos. Colombia mejora en sus estrategias para prolongar la vida de muchos pacientes que esperan un órgano a través de estas intervenciones. Además, Carlos, convertirse en donante y salvar vidas, esa es la premisa que debe atender las instituciones y ciudadanía en general para promover la donación de órganos y tejidos y aumentar el ritmo de los trasplantes en el país. ¿Qué se debe tener en cuenta para ser un donante o receptor de órganos desde la ciencia, la medicina y lo procedimental? Especialistas explican el protocolo. Bueno, y activando la donación de órganos, en el servicio lo sacamos de dudas para que desvirtúe aquellos mitos que ponen barreras en la ciudadanía sobre la donación efectiva de órganos y tejidos. Bienvenidos. Es viernes de salud en este Bien Dateado y usted puede comunicarse con nuestro espacio si tiene preguntas frente a la donación, para trasplante incluso de órganos y tejidos. Lo puede hacer en el 312-487-043, es nuestra línea de WhatsApp donde estaremos recepcionando sus preguntas vía notas de voz, pero si prefiere también nos puede dejar sus comentarios en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerda que en esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional y además puede marcarnos en directo al 601-220-0707. Nuestra línea nacional. En minutos especialistas atenderán sus dudas e inquietudes frente al trasplante de órganos. Iniciamos este Bien Dateado porque Mary es una mujer de 50 años que ha vivido de cerca las complejidades que la genética ha depositado en su pequeña hija. Una niña que de manera insólita nació sin un órgano tan importante como lo es el hígado. El amor por su pequeña y una resiliencia infranqueable hicieron que esa hija fuera grande en estos temas y justamente con mucha resiliencia saliera adelante. Fue una niña muy añorada y desde que nació para nosotros también fue un ángel. Aparentemente todo muy normal y muy bien como para todo el mundo. Nació mi bebé y como a los 4 o 5 días yo empecé a notar que mi bebé estaba muy amarilla. La médico que nos vio nos dice no, pero eso es normal. Hay solamente que darle solterapia. Cada que salga el sol en las mañanas, dejarla 40 minutos. Ya se llegó el segundo control, que era cuando tenía como más o menos 20 días. Y ya ella estaba más amarilla, esta partecita blanca de los ojos era no amarilla, era como verde. Y eso a mí me asustaba, pero pues igual los médicos a mí me decían que no, que eso era normal, que era falta de sol. Entonces, ese día de ese control yo volví y expresé lo mismo y expresé además que le notaba el estómago muy hinchadito y ella lloraba mucho. Después de los exámenes se dieron cuenta que tenía una enfermedad llamada atresia biliar. Nació sin conductos biliares, pero más adelante pasó lo más temible. Gracias a ese doctor Ordóñez, en la Fundación Cardioinfantil, ahí empezó toda la historia de mi hija, porque él con todos sus saberes y sus exámenes fue el que descubrió que mi niña había nacido sin hígado. Dejar que pasaran 6 meses y después de 6 meses ya poderla entrar a una lista de donantes. Podía ser un donante en vivo, que este caso sería el segundo caso para ser un donante en vivo, que si yo estaba de acuerdo. Pues la verdad, yo a todo le hago por la vida de mi hija. Entonces él me explicó todo esto del donante en vivo y nos dio la opción con mi esposo de quién podía ser el donante. Cuando se autorizó, el doctor Rivera y el doctor Ordóñez nos dijeron, en este siguiente mes te operamos. Pues para mí eso fue una felicidad grandísima, pues para mi hija era la vida. Mi hija siempre estuvo con drenes, siempre estuvo en controles cada 8 días, cada 20 días, cuando no estaba era ya hospitalizada, porque más su casa era allá que acá. Y ya se llegó el día pues del trasplante, que fue el 27 de agosto del año 2014. Este día
Me tenía primero yo que hospitalizar, 6 de la mañana, para empezar el proceso, y a ella más o menos hacia las 10, 11 de la mañana del mismo día la entraban a la siguiente sala para poder hacer este proceso. Aunque la operación fue un éxito, no fue fácil la recuperación. Largos días de espera, aferrada a la fe de estar abrazada nuevamente a Mariana. Yo a los 8 días ya estaba fuera, gracias a Dios todo me fue muy bien, pero mi bebé seguía allá. Durante estos días que pasaban ella estaba muy mal, hacía fiebre, hizo 3 veces una cosa que se llama peritonitis, la tuvieron que pasar en esas 3 veces a cirugía. Y ya mi hija empezó a responder, ya mi hija, pues las manos de todos los médicos y las enfermeras de allí nos ayudó mucho, y Dios. Ya al año, esa sí era mi hija y fue donde nació mi hija. Gracias a Dios, no, Mariana es muy buena estudiante, muy amable, muy cariñosa. No, Mariana es mi vida. Pues precisamente en Colombia la búsqueda de donantes para extender el proceso de trasplantes sigue en ascenso. Sin embargo, aún falta poco más para aumentar el ritmo comparado con países como Brasil, Argentina y Chile. Pero precisamente revisamos las cifras de trasplantes en el país y nos vamos a nuestra pantalla para entender un poco más el contexto en números. En el año 2022, 1.190 personas alcanzaron la recepción de un órgano vía trasplante. El país además incrementó en un 21,1% precisamente el número de procedimientos comparado con el 2021. A la fecha, reporta el Instituto Nacional de Salud que 3.663 pacientes aún esperan por un órgano para poder prolongar su existencia. El riñón sigue siendo el órgano que encabeza la lista de espera para trasplantes. Los tiempos de espera para la recepción de un órgano y cumplir con el trasplante aumentaron en el último año en un 17%. Lo estamos viendo ahí en nuestra pantalla. En el Registro Único Nacional de Trasplantes, la tasa de donación de órganos en el país para 2021 fue de 10,9 donantes por millón de habitantes, registrando un aumento del 11,3 frente al 2020. Hoy hablamos sobre trasplantes. En este Bien Dateado usted puede comunicarse con nosotros. En minutos atendemos sus inquietudes. Salvar, mejorar la calidad de vida de los pacientes con funciones nulas en ciertos órganos, controlar la manera crónica en que se presentan ciertas enfermedades, es el propósito de los trasplantes. Encontrar donantes, órganos y tejidos que le devuelvan una expectativa de vida un poco más prolongada también es el propósito de cada cadena de acciones. Revisemos cómo vamos en materia de trasplantes en el país. El trasplante de órganos y tejidos es una de las prácticas de mayor avance e innovación científica para extender la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Cada día las patologías crónicas como la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática crónica, la enfermedad cardíaca y pulmonar crónicas vienen en aumento por diferentes causas. Esas enfermedades hacen que en la medida que esos órganos entran en un daño terminal, los pacientes con esas enfermedades crónicas necesitan del órgano de otra persona para poder seguir viviendo. Aproximadamente el 70% de la lista de espera son estrato 1, 2 y 3 los que reciben los trasplantes. Todo el proceso, tanto de donación y trasplante, está cubierto por el plan de beneficios de salud. Entonces no hay ninguna remuneración en medio de ninguna de las dos familias, ni de la que dona ni de la que se trasplanta. Tenemos una lista de espera de más de 3.000 personas esperando un trasplante por órgano sólido, principalmente riñón. Detrás de esos pacientes vienen los pacientes con falla hepática crónica. Detrás de ellos vienen los pacientes con falla cardíaca, de muchas causas también, en los que ya no les funciona el corazón, y esos pacientes están esperando también en lista un corazón de un donante cadavérico. En el 2022 encontramos por trasplante cadavérico, principalmente 882 trasplantes
provenientes de cadavérico, y para provenientes de donante vivo encontramos 308 donantes. En el mundo, España es el país con mayores tasas de donación, conservando un promedio de 40 donantes por millón de habitantes. Aunque el ritmo de trasplantes ha mejorado en el último año, Colombia sigue siendo el país con menores tasas de donación en América del Sur. Detrás de esos 3.000 pacientes, que son los que pueden llegar a una lista, hay muchos que fallecen en el proceso de llegar a una lista. Ese es un punto. Es decir, que el sistema en realidad tenga una cobertura real que le permita al paciente con enfermedad renal, hepática, cardíaca, pulmonar o intestinal crónica llegar a un grupo como estos, donde tenemos un hospital de cuarto nivel, que hay muchos en Colombia con muy buenos desenlaces, e ingresar a un protocolo de estudio para un potencial trasplante. Otra de las falencias que tenemos en Colombia son en poblaciones rurales muy distales, entonces allí ellos tienen que trasladarse a una capital o algún referente en trasplante y donación donde se pueda hacer todo el proceso. Entonces muchas familias de pocos recursos no logran hacerlo como a tiempo, como tal. Digamos que de uno que llega, detrás en ese proceso de llegar, pueden fallecer 3 o 4 que no alcanzan a llegar a esta instancia de entrar a un grupo de trasplante a valoración. Y el otro punto es aumentar el insumo, que es los donantes. Formar a la sociedad sobre aquellos trastornos en salud que los aqueja, expandir una mejor infraestructura para la recepción de donantes, promover una atención oportuna a pacientes que requieran un trasplante y masificar la donación de órganos y tejidos son algunas barreras que presenta la práctica de trasplantes en el país. Lamentablemente nuestra tasa de donación a nivel Latinoamérica es la tasa más baja, encontrándola con 8.4 donantes por millón de habitantes. Del 10 al 15% de las personas fallecen al año o al segundo año de estar en lista de espera, pues por su condición de salud como tal. Para riñón, que es el volumen más grande que tenemos de tiempos de pacientes esperando un órgano, los tiempos están alrededor entre 500 o 580 días en que salga un riñón. Hay regiones donde hay más donación y hay regiones donde hay menos donación. Por ejemplo, la regional Antioquia es una zona con una alta tasa de donación. La regional Bogotá o la zona centro ha venido creciendo también en tasas de donación, pero hay zonas, por ejemplo, en la costa norte, donde las tasas de donación son más bajas. Sin una cultura de la donación, las personas no van a tomarse como muy en serio o apropiarse del tema de la donación, porque en el común se ve que las personas piensan que todo el tema de donación está allá y nunca nos va a tocar a nosotros. En Colombia existe la Ley 1805 de 2016 de trasplantes, que establece los principios y procedimientos para la donación, obtención, trasplante y distribución de órganos. Hablan los expertos. En contexto. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se realizan en promedio alrededor de 120.000 trasplantes al año. Esta técnica, con una carga importante de innovación científica, extiende el prospecto de vida de muchas personas que aclaman por un órgano para su supervivencia. Aunque la lista de espera sigue sumando candidatos, muchos precisamente esperan con valentía y esperanza que llegue su hora, la de ser trasplantados con éxito. En este Bien Dateado precisamente estamos hablando sobre trasplantes de órganos, de tejidos, y entramos a nuestro contexto donde justamente hablan los expertos. Y para mí es un gusto saludar a esta hora a la doctora Natalie Ramírez. Ella es cirujana de trasplantes de la cardio y está con nosotros en nuestro espacio. Doctora Ramírez, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto tenerla en esta tarde. Hola Carlos, gracias. Pues doctora, empezamos esta charla preguntándole cuál es el principal factor que impide que se fortalezca el ritmo de trasplantes en el país. Carlos, te cuento, como decían en los videos que hemos visto, nosotros tenemos acerca más o menos de 4.000 pacientes en lista de espera para el final del 2022. En alrededor del mundo y en los grandes países desarrollados, la fuente de donación principal es la donación cadavérica. Nosotros nos hemos tenido que basar mucho en la donación de donante vivo precisamente porque nuestra donación cadavérica es muy baja. Y esto es lo que influye principalmente en que nuestro ritmo de donación sea más bajo que otros países
de Latinoamérica y del mundo, y es que la cultura de donación en nuestro país aún sigue siendo pobre, a pesar de que ha venido mejorando durante todos estos años, aún sigue siendo pobre, y eso va escondido detrás de muchos mitos, leyendas y miedos que se tienden acerca de la donación, y pues que a medida que ha pasado y que se ha implementado la educación acerca de la donación, pues han mejorado bastante, pero aún así pues conocemos de series de televisión, cosas digamos publicitarias que crean muchas dudas y muchos mitos alrededor de la donación, que hacen pues que nuestra donación cadavérica sea muy bajita, y eso contribuye a que nuestros pacientes continúen aumentando en lista de espera y teniendo una mortalidad en lista mucho mayor pues que la de otros países que sí tienen una tasa de donación mayor. Sin duda alguna, doctora Ramírez, pero aquí la pregunta puntual sería ¿qué tanto afectó la pandemia las intervenciones e igualmente la donación de órganos y tejidos? Pues Carlos, la pandemia fue dura para todos. Sin duda. Sin duda. Puntualmente en trasplantes creo que fue un poco más dura, porque los pacientes que estaban esperando un órgano, que ya se encontraban en lista esperando un órgano, pues tocó parar inmediatamente ese proceso porque todas las UCIs estaban llenas de paciente COVID. Sí. Y el paciente que llegaba potencial donante a una UCI, pues teníamos estos miedos y esta cosa del contagio que hacía que ese potencial donante pues finalmente no se utilizara, digamos, como donante para los órganos. Eso hizo que la mortalidad en lista de espera de los pacientes esperando un órgano subiera incluso hasta un 20%, que es muy alto. Pero pues uno que hace ante las crisis, pues buscar soluciones. Claro. De ahí que lo que hicimos, por ejemplo, en la cardio infantil fue fortalecer nuestro programa de donante vivo, que como decíamos en el video de Mariana, es una paciente sano que voluntariamente desea donar alguno de sus órganos, un segmento de alguno de sus órganos, y pues fortaleciendo el donante vivo fue que logramos sacar adelante esta pandemia. En la cardio creamos, y en muchos de los hospitales del país se crearon vías libres de COVID para estos pacientes, con protocolos estandarizados, apoyados por el Ministerio de Salud, de tal forma que estos pacientes entraran en un ambiente seguro, libre de COVID, y pudieran realizar su donación de la forma más segura posible. De esa forma, pues la tasa de contagio en estos pacientes fue casi cero, o sea, fue un total éxito. Qué bueno. Y de hecho fue uno de los años donde logramos continuar punteando en trasplante hepático pediátrico con donante vivo, y además fortalecimos muchísimo el donante vivo de adulto, que solamente en la cardio hacemos este tipo de procedimientos, y pues la pandemia fue digamos como el empujoncito que necesitamos para fortalecer el programa. Entiendo. Y arrancar. Bueno, doctora Ramírez, precisamente estábamos viendo las cifras hace unos instantes en nuestro contexto, pero ¿cuál es el panorama que presenta el país en materia de trasplantes a nivel regional? ¿Y qué departamentos deben fortalecer sus procesos de donación y trasplantes para mejorar la perspectiva de vida de los pacientes? Dentro del país nos dividimos en 6 regionales grandes, que son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Huila. Como puedes ver, cada una de estas regionales, digamos que agrupa las ciudades principales del país más sus alrededores. Y lo que intentamos, digamos, todo liderado obviamente por el Instituto Nacional de Salud, es lograr captar donantes de todos los rincones del país. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que lo que es infraestructura, movilización, llegar a las zonas rurales más alejadas del país, pues constituye una dificultad a la hora de buscar más donantes. Asimismo, pues como decían en el video pasado, regiones como Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, pues tienen una tasa de donación un poco mayor porque pues tenemos una búsqueda de donantes un poco mejor, mientras que el Atlántico y demás, pues la tasa de donación es muy bajita. Creo que la solución para esto también, aparte de infraestructura, es mejorar mucho la educación, la coordinación de la donación, que son aquellos médicos encargados de ir en búsqueda de los posibles donantes, de mantener los órganos viables para la donación y pues lograr que esto llegue a los lugares más alejados del país para poder tener donantes en todos los rincones que nos puedan brindar órganos para los pacientes en lista de espera. Qué buena iniciativa, doctora Ramírez. Pero aquí la pregunta también clave es saber qué tan avanzado está el país a nivel tecnológico y de procedimientos frente a los trasplantes. Bueno, digamos que acá en Colombia ya hacemos procedimientos de alta complejidad en trasplantes como el donante vivo,
para adultos, que solamente pues, se hacen hasta el momento en la cardioinfantil, pero digamos que acá en adelante sigue muchas cosas. Por ejemplo, ya logramos hacer la primera hepatectomía, o sea, la obtención de un pedacito de hígado de un donante vivo por la laparoscopia, lo que esperamos que siga avanzando, digamos, en términos tecnológicos, avanzando en técnica quirúrgica para lograr mayor seguridad para nuestros pacientes. Entonces, pues la idea es avanzar en la tecnología de la laparoscopia y esperamos en el futuro llegar a usar técnicas de robótica y máquinas de perfusión, que son aquellas máquinas que nos logran tener los órganos un poco más de tiempo viables para poderlos utilizar un poco después. Todo esto, digamos, obviamente bajo la vigilancia del instituto, bajo el orden legal que debe ser, pero siempre con la esperanza de poder tener un mayor número de injertos disponibles para nuestros pacientes en lista de espera. Pues es Natalie Ramírez, ella es cirujana de trasplantes de la cardio, acompañándonos en este bien dateado precisamente en contexto, analizando un poco las cifras, entendiendo cómo va la donación y trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país. Doctora Natalie, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y sobre todo por dejarnos claros muchos de los mitos que hay frente a este tema. Con mucho gusto, Carlos, y gracias a ti. Avanzamos en este bien dateado en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy hablando sobre trasplantes de órganos y tejidos. Usted tiene preguntas, el 312-487-0413 está disponible para que desde ya comience a interactuar con nosotros. Los vamos a estar atendiendo por medio de notas de voz. Si prefiere, también se puede comunicar con este espacio al 220-601 para que en esa línea nacional que aparece en sus pantallas empecemos a generar la conversación. 601-220-0707. Cami, desde ya recepcionamos las llamadas de todos los colombianos. Claro que sí, Carlos. Y además donar, más allá de una voluntad, es un acto altruista que brinda la oportunidad a otros a tener una mejor calidad de vida, además de renovarla, salvar la vida de las personas que están en una lista de espera, debe tener un llamado urgente. Por eso aquí les vamos a presentar una pequeña guía de las características que debe tener una persona a la hora de donar órganos y tejidos. En nuestro país el trasplante de órganos ha tomado mucha fuerza durante los últimos años. Aunque ha crecido exponencialmente y se encuentra información, muchas personas aún tienen dudas. Las personas que requieren estos órganos son personas o pacientes con enfermedades crónicas que tienen una condición que los va a llevar probablemente a la muerte y que requieren el cambio de ese órgano para lograr su supervivencia o su condición general de vida. En Colombia hay aproximadamente 3.600 personas en lista de espera para trasplante, sin indicar ello que sean los únicos que requieren trasplante. En Colombia tenemos una condición de pacientes cirróticos de aproximadamente 18.000 que probablemente requerirán un trasplante. Tenemos una condición de pacientes de diálisis, por ejemplo, para enfermedad renal crónica de aproximadamente 30.000 o hasta 40.000 pacientes que probablemente requerirán trasplante. Y también condiciones adicionales como pacientes en falla cardíaca o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que requieren un trasplante, así como muchas personas que requieren tejidos. Todos podemos ser donantes. Si en vida hemos tomado la decisión de que lo queremos hacer, lo hemos comentado a nuestra familia y adicionalmente nos hemos registrado en la página del Instituto Nacional de Salud como donante. Sin embargo, ya es en el momento del fallecimiento cuando el personal de la red de donación y órganos, de donación y trasplante de órganos, va a valorarnos y va a determinar si en realidad podemos donar los órganos, si estamos en condiciones y qué órganos podemos donar o qué tejidos. Una persona puede hacer el trasplante y puede dar hasta 52 órganos, entre los que se encuentran el corazón, los pulmones, el intestino, el páncreas, el hígado, los riñones, las córneas, entre otros. Donantes en Colombia hemos tenido una cantidad de donantes relativamente pequeña comparada con otros países. La tasa de donación en Colombia en la primera década de este siglo rondaba por los 5 por millón, crecimos hasta 12 por millón y actualmente estamos en un promedio de 13-14 por millón, que sigue siendo una tasa de donación muy baja comparado con países como España o que tienen promedios de 30 o 40 por millón de habitantes. Los tipos de donantes son en general de dos tipos, son donantes cadavéricos, que son personas que por alguna condición médica tienen una muerte encefálica que hace que todos sus órganos sean viables, pero tengan una muerte, digamos, legalmente establecida por una condición neurológica no reversible.
y esos pacientes son la mayoría de los donantes en Colombia. Las personas que no pueden donar son las que en vida se han opuesto a la donación o que no han fallecido. Las personas no fallecidas efectivamente no pueden donar ni órganos ni tejidos. Los trasplantes de órganos y tejidos han permitido a muchas personas recuperar sus vidas. Y por qué no decirlo, estos valientes que han aceptado hacer el trasplante han permitido a quienes lo han necesitado recuperar y seguir con sus metas y propósitos. Los donantes vivos, que son aquellos que toman la decisión de donar a una persona familiar o relacionada, en el caso del riñón como un órgano y en el caso de la médula ósea como un tejido. Ellos deben someterse a la normatividad vigente para asegurar que no están teniendo alguna ganancia de tipo económico. El proceso de donación de donante cadavérico se establece con una red nacional que tiene unos procesos que hacen que esta donación sea netamente altruista, que no tenga ningún tipo de remuneración económica o algo que force este tipo de donación, que sea completamente voluntaria. Y de esta voluntad de las personas pues viene este tipo de donación. Para los que queremos ser donantes, como todos, que se lo digan a su familia, que lo hagan saber, para que en el momento en que tengamos algún evento desafortunado de muerte encefálica, sepa nuestra familia que somos donantes y ese proceso se surta con la red de trasplantes. En Colombia, hasta septiembre de 2021, según el Instituto Nacional de Salud, se han realizado 660 trasplantes de órganos con donante vivo o cadavérico, 515 con donante cadavérico y 145 con donante vivo. A continuación explicamos el protocolo que se debe atender para analizar la aptitud de un paciente para este procedimiento. ¿Sabe usted cómo se hace una solicitud de trasplante? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un paciente a la hora de solicitar un trasplante, desde lo médico pasando por lo legal? Veamos. Por ley, todos los ciudadanos que tengan una enfermedad terminal de algún órgano y que sean susceptibles de llegar a ser trasplantados deben ser valorados por los grupos de trasplante correspondiente a cada órgano. De hecho, la Ley 1805 del 2016, en su artículo 11, nos habla de que los pacientes después de diagnosticados con una enfermedad terminal en estos órganos deben ser valorados en un lapso no superior a 3 meses. Ya en la valoración se determinará si el paciente es candidato o no para ingresar a lista de espera. Lo primero, lo más importante es que los pacientes sepan que tienen este derecho. Una vez saben de esto, el médico tratante, dependiendo cuál sea su enfermedad, debe remitirlos a su EPS con una orden para valoración por grupo de trasplante. La EPS se va a encargar de darle su cita o su autorización, dependiendo con el grupo de trasplante que tengan convenio, y allí en el grupo de trasplante van a ser valorados para iniciar todo el proceso, la evaluación pretrasplante. Luego de esto se presentará en junta de trasplante, donde se define si es candidato o no para ingreso a lista de espera, y ya en lista de espera pues estará en ese momento hasta que salga un donante. Tiene la posibilidad de tener un donante cadavérico, también tiene la posibilidad de donante vivo dependiendo cuál sea el órgano afectado, y obviamente pues la idea es de que, por ejemplo, en el caso de enfermedad renal crónica, el paciente pudiera tener la opción de un donante vivo, que eso acortaría el tiempo en lista de espera. Que sepan que tienen derecho a recibir todos sus medicamentos post-trasplante, toda su evaluación pre-trasplante, todos sus controles necesarios, sin necesidad de pagar un solo peso. De hecho, las enfermedades y los trasplantes están dentro del plan, dentro de los beneficios de salud, y no deben cancelar absolutamente nada. Por lo menos en Bogotá existen 9 grupos de trasplante, en este caso 9 grupos de trasplante renal, 2 de hígado y 4 de corazón y 2 de pulmón. Eso es lo que se maneja actualmente en Bogotá. Las reuniones sí son a nivel nacional, se hacen comisiones de cada uno de los órganos, se llegan a los acuerdos, por lo menos desde la parte médica, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, cuáles son las contraindicaciones para los donantes cadavéricos, y lo que se hace es, a nivel Bogotá, responder todas las alertas que se puedan ir generando en todas las IPS generadoras de órganos y tejidos. Siempre estamos bajo la vigilancia del Instituto Nacional de Salud, de la Secretaría Regional de Salud de cada una de las regiones de nuestro país. Entonces lo importante es tener en cuenta eso,
que siempre se debe cumplir la ruta, no hay forma de saltarse la ruta, no se trasplantan pacientes extranjeros con donante cadavérico, ¿sí? Los pacientes extranjeros que se trasplantan es porque tienen la posibilidad de donante vivo. Realmente, pues aquí siempre se manejan anécdotas buenas y algunas tristes. Las mejores anécdotas son realmente los pacientes, ver el cambio que tiene de vida el paciente frente a la diálisis, cómo se sienten limitados y menoscabados en su capacidad por estar en dializados día de por medio, algunos otros en diálisis permanente por diálisis peritoneal, y lograr ese cambio de vida cuando se logra hacer el trasplante, ver que son personas nuevamente activas, que pueden volver a su trabajo, que pueden volver a estar con sus familias, que pueden viajar, porque muchas veces hasta eso pierden la capacidad de poder desplazarse por sus diálisis. Yo creo que es la mayor satisfacción que podemos tener. En Bien Dateado, te orientamos. Estamos en vivo en esta tarde de viernes por la pantalla de Canal Institucional y en Bien Dateado hablamos de trasplantes, un verdadero regalo de vida. Aquí queremos orientarlos para que conozcan sobre esta cadena de acciones que ustedes incluso pueden aportar para prolongar la existencia de muchos que hoy están a la espera de un órgano, de un tejido que les devuelva la esperanza y el aliento de seguir viviendo. Entramos a este espacio donde ustedes hacen las preguntas, nosotros con los expertos invitados respondemos. Les recuerdo nuestros canales de comunicación donde usted puede interactuar con este espacio en vivo. Va a encontrar nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde nos deja sus inquietudes solo por audios, por notas de voz. Ahí atendemos solo audios. Recuerde que si nos puede llamar o interactuar con nosotros en las redes sociales, lo puede hacer a través de nuestro Facebook Live. Está habilitado @institucionaltv o Canal Institucional. De esa forma sencilla nos encuentra en nuestras plataformas digitales y además puede comunicarse con nosotros a nuestra línea nacional habilitada al 601-220-0707 para que interactúe con los expertos. Hablamos de trasplantes de órganos y tejidos justamente en este bloque de preguntas y respuestas y lo hacemos con las personas que saben realmente sobre el tema. Interactuamos y preguntamos y además indagamos frente a nuestro tema del día y nos acompaña hasta ahora el doctor Andrés Mauricio, él es cirujano de trasplantes de órganos abdominales. El doctor Andrés Murcia que está con nosotros. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos Andrés, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos para atender justamente los interrogantes de todos los colombianos, doctor. Precisamente permítame, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp donde comienzan a interactuar nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cuál es la edad límite para donar órganos. Doctor Andrés Murcia, ¿cuál es la edad límite para donar órganos en el país? Bueno, no existe una edad límite, depende del tipo de donación que uno haga. Los programas de donante vivo tienen un límite de edad entre los 50 y los 60 años, dependiendo. El mínimo de edad para un programa de donante vivo es 18 años, ser mayor de edad por la legislación, y para ser donante cadavérico no existe un límite de edad. Uno puede manejar un límite de 70, 80, pero pues hace poco salió una noticia de un donante de 96 años que donó su hígado, entonces no hay un límite de edad. Lo que tiene que estar adecuado es el órgano que se va a rescatar y a trasplantar en el paciente. Doctor Andrés Murcia, nos preguntan a través de @institucionaltv, ¿el trasplante con un paciente cadavérico es peligroso? ¿Tiene algún riesgo de enfermedad posterior? Bueno, una vez se activa la alerta de donación de un potencial donante cadavérico por parte del instituto y de nuestros médicos coordinadores, se hace el estudio de todas esas posibles infecciones que se pueden transmitir. Se hacen todos los exámenes de tamizaje para descartar riesgos infecciosos en el proceso de trasplante. Es un procedimiento seguro. Y disminuimos al máximo el poder de transición de estas enfermedades infecciosas que puede generar este procedimiento. Está con nosotros el doctor Andrés Murcia, cirujano de trasplantes de órganos abdominales, de la cardio, acompañándonos en este Bien Dateado, precisamente resolviendo los interrogantes que usted tenga frente a nuestro tema del día. Nos vamos para @institucionaltv y nos preguntan, doctor, a esta hora, ¿qué leyes existen en Colombia respecto a este tema? Bueno, las leyes y la legislación en Colombia ha venido cada vez pues, con mayor auge y han sido cada vez más estrictas. Desde el 89 empieza a regir las leyes de donación en Colombia, posteriormente
En el 2002-2016 es la última ley en el cual se habla de la presunción de órganos, de que todos somos donantes de órganos, y previamente en el 2002-2004 se hace la legislación con respecto a evitar el tráfico de órganos. Todo, como se ha mencionado en el programa, se hace de una forma transparente, regido por el instituto, basado en leyes colombianas para que todo esto se haga de forma altruista, evitando la remuneración o una ganancia secundaria de este tipo de procedimientos. Trasplantes en Colombia, un regalo de vida, nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado. Además estamos escuchando sus preguntas frente a nuestro tema, frente a la mesa. A esta hora nos vamos para el 312-487-0413. Ahí tenemos su participación en directo. Hola, buenas tardes. Yo hace no menos de unos 10 o 12 años firmé en algún momento un documento que decía que yo era donante de órganos, pero pues yo no, digamos que yo no tengo cómo demostrar o cómo mi familia tenga un certificado del tema para que en caso de que a mí me pase algo, pues ellos sepan que yo decidí ser donante. ¿Hay alguna forma de tener un certificado o de que eso se consulte a través de mi documento de identidad? Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente por estar conectada con nosotros en nuestro Viernes de Salud. ¿Hay algún mecanismo de certificar esto, doctor? Bueno, como les mencioné, desde el 2016 todos tenemos la presunción de donación, todos en Colombia somos donantes. Lo más importante es hablarlo en vida, hablarlo en familia. Son temas que no se generan fácilmente en una cena, en un almuerzo, pero es importante que entre nosotros mismos le digamos a nuestros familiares que en caso de que nos llegue a pasar algo del cual no sea reversible o una cura, podamos ser donantes. Obviamente en la página del instituto uno se puede ingresar, poner como potencial donante en caso de pasar algo, pero aquí lo que prima es hablarlo en vida para que esta decisión no quede en manos de su familia, en un momento de duelo que puede ser difícil esa decisión, sino que previamente ya sepamos que en caso tal seamos donantes y generemos unas segundas oportunidades a nuestros pacientes. 2:39 de la tarde, continuamos acompañándolos en nuestro Viernes de Salud. Permítame, nos vamos para nuestra línea nacional, doctor. Ahí está Jacqueline desde Cartagena. Jacqueline, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarte. Adelante con tu pregunta. Buenas, yo soy paciente renal hace 8 años, estoy en lista de espera y las posibilidades mías para un trasplante, quisiera saber qué posibilidades tengo, ya que tengo 8 años de estar en espera para un trasplante de riñón. Perfecto, Jacqueline, muchas gracias por comunicarte desde Cartagena con este Bien Dateado. ¿Qué posibilidades tendría nuestra televidente, doctor Murcia? Bueno, Jacqueline, como lo hemos mencionado, lastimosamente la tasa de donación en Colombia es baja. Quisiéramos que fuera alta para poder ofrecer a todos nuestros pacientes un órgano lo más pronto posible. Las listas de espera están alrededor entre 3 a 5 años para riñón, dependiendo de las listas de espera de cada institución. No es fácil decirte cuánto tiempo. Algo que te puedo decir que puede aumentar o hacer más pronto este procedimiento es el uso del donante vivo. Algún familiar que quiera donarte un órgano, eso adelanta el proceso en menos de 1 o 2 meses, dependiendo de los tiempos de cada institución. Pero un donante cadavérico, dependemos de la educación, del corazón, del altruismo de nosotros los colombianos como tal para ofrecer una segunda oportunidad. Es difícil darte un año exacto, llevas 8 años, quisiéramos que esto no pasara en Colombia, pero lastimosamente tenemos que trabajar en educación y en procesos de donación para que todo esto mejore y disminuir nuestras tasas y aumentos de listas de esperas y aumentar y mejorar las tasas de donación en Colombia. 2:41 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado, precisamente hablando sobre trasplantes y órganos trasplantados que se dan en el país. Usted puede participar con nosotros en el 312-487-0413 y además puede generar la conversación en nuestra línea nacional, que ya está habilitada para que desde cualquier región del país precisamente se comunique con nosotros. Vamos para @institucionaltv, precisamente, doctor Andrés Murcia, y nos preguntan, ¿donación de órganos y tejidos es lo mismo? No, pues de un donante cadavérico podemos obtener tanto tejidos como órganos, pero pues su mismo nombre lo refiere. Los tejidos pueden ser córneas, pueden ser piel, tendones, hueso, y los órganos en la mayoría pues son órganos abdominales sólidos, en el cual podemos tener corazón, pulmón, páncreas, intestino, hígado, riñones. Todo esto lo podemos donar, de un donante podemos salvar hasta 55 vidas. Está justamente en nuestra línea nacional Adriana, se comunica desde el departamento de Nariño. Adriana, bienvenida a Bien Dateado, cuéntanos en qué le podemos colaborar.
Lo que pasa es que a mí me dañaron, yo tuve una cirugía del útero y al sacarme el útero me dañaron las uretas de los riñones. Y entonces ya estoy con nefrostomía ya 2 años y medio. Y intentaron operarme, pero no pudieron porque la ureta está seca. O sea que ya no tengo de la ureta, ya no pudieron. Entonces de pronto había una reconstrucción de pronto, pero entonces estoy en espera. Entiendo, Adriana, pues muchas gracias por estar con nosotros conectada en este Bien Dateado. Doctor Andrés, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? La idea de estos procedimientos, como se han podido dar cuenta, necesitamos de una infraestructura, una experticia de los cirujanos. Los grupos cada vez se consolidan más, son multidisciplinarios, no solo estamos nosotros, sino cada uno de nosotros nos apoyamos tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica. En este caso, de la televidente que llama, que hace su llamado, se hace una junta multidisciplinaria para generar un proceso de reconstrucción, ya sea de la uretra, de la vejiga, en compañía de los urólogos, que nos pueden ayudar para poder tener mejores desenlaces en esto. La idea es que estos procedimientos se hagan en hospitales que tengan la infraestructura, que tengan el personal idóneo con la adecuada experticia, y siempre nuestros pacientes son manejados de una forma multidisciplinaria. Avanzamos en este Bien Dateado escuchando su participación en directo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta básica es, si uno hace cualquier donación de órganos, ¿tiene que estar uno de por vida en observación médica? Perfecto, gracias a nuestro televidente. Preguntas claves que también van relacionadas con los mitos que tratamos de desvirtuar en este espacio. ¿Hay que estar en observación de por vida, como lo dice él? Bueno, la idea es que los programas de donante vivo, como lo menciona el televidente, porque si hace donación y en seguimiento, es que los programas deben tener un seguimiento a estos pacientes. ¿Por qué? Uno, en el año inicial a la donación es donde más se pueden presentar algún tipo de complicaciones. Obviamente, nosotros como cirujanos y como grupos de trasplante no vamos a aumentar el riesgo de los pacientes a sufrir enfermedades crónicas, pero sí es necesario seguir un control estricto con nosotros. Obviamente, nos casamos con nuestros pacientes trasplantados y siempre en los controles preguntamos por aquellos que fueron donantes, y en caso tal de tener alguna alteración, pues son bienvenidos para una nueva consulta. Usualmente estos programas hacen un seguimiento mínimo de 1 vez al año. Doctor Andrés, permítame, vamos cerrando nuestro bloque de preguntas y respuestas con esta participación que nos llega a nuestra línea de WhatsApp. Hola, muy buenas tardes. Tan amable, mi pregunta es la siguiente. Para un paciente de 29 años que sufre una enfermedad huérfana llamada Fabry, lo cual está afectado sus intestinos, lleva muchos años con esta enfermedad, los médicos lo diagnosticaron como ya terminal, pero ahorita dice un genetista o un médico pues ya especializado en este tema que se le puede hacer un trasplante de intestinos. Me gustaría saber si esto es posible o definitivamente no. Gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros a esta hora. ¿Es posible, doctor Andrés Murcia? Sí, es posible. En Colombia hay instituciones especialistas en trasplante multivisceral. Como lo mencionamos, en otras regionales, en Medellín, en Cali, funcionan estos procedimientos para obtener órganos de donante cadavérico, en el cual se extrae todo el intestino o parte de él para ser trasplantado en estos pacientes que de una u otra forma tienen enfermedades malabsortivas o alteraciones, o en caso tal tienen enfermedades que se llaman intestino corto, pacientes que tocó extraerles todo el intestino y no tienen un proceso de absorción, se pueden enlistar para ser admitidos para el trasplante multivisceral, el trasplante de intestino. Esto obviamente pasando por una clínica de falla intestinal, clínicas reconocidas que pueden generar cambios en estos pacientes sin necesidad de llegar al trasplante como última medida. Ese es el doctor Andrés Murcia, cirujano de trasplantes de órganos abdominales de la cardio, acompañándonos en este Bien Dateado. Doctor, muchas gracias de verdad por su tiempo. Carlos Andrés, muchas gracias por este espacio, y recuerden, háblenlo en vida, seamos donantes, demos una segunda oportunidad. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado en vivo precisamente hoy, hablando sobre trasplantes de órganos. Continuamos con mucha más información de servicio. En Bien Dateado, te orientamos.
Y la donación de órganos y tejidos es un acto de generosidad y solidaridad que puede salvar la vida y mejorar la salud de muchas personas. Uno de los principales mitos es que la donación de órganos y tejidos es peligrosa y puede afectar la salud de los donantes. Estas, entre otras creencias, vamos a desvirtuarlas ahora mismo en este espacio de servicio que brindamos para todos ustedes. Por eso, a esta hora quiero saludar a la doctora Diana Patricia Alfonso. Ella es la coordinadora de donación y trasplante del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Doctora, gracias por acompañarnos aquí en Bien Dateado. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Doctora, ¿qué le parece si iniciamos esta conversación con que usted nos cuente un poco acerca de esos mitos que existen sobre la donación de órganos? Bueno, desafortunadamente en nuestro país tenemos muchos mitos que nos limitan un poco el crecimiento de nuestra tasa de donación. Dentro de los más importantes tenemos el tráfico de órganos y lo considero como un mito porque aquí en Colombia no hemos comprobado la primera denuncia real ante una entidad judicial sobre el tráfico de órganos. Ahí sí ha habido evidencia en otros países que eso sucede, pero aquí en nuestro país no. Nuestra red de trasplantes lleva más de 20 años consolidando unos procesos muy importantes. Son procesos que están auditados en tiempo real por diferentes instituciones. Son procesos de alta complejidad técnico-científica que requieren un equipo especializado. Entonces, digamos que no ha sido evidente que eso se dé en Colombia. Otro de los mitos muy importantes que tenemos es el miedo que tienen las familias a que su familiar vea alterada su aspecto externo para el momento de realizar un rito funerario. Y es una de las cosas que más cuidamos cuando estamos en una cirugía de extracción de componentes anatómicos, que el paciente externamente pues no quede con cicatrices ni con ninguna alteración física que limite esa realización de la velación. Y el último es de pronto la mala interpretación que tenemos sobre la religión. A veces las familias dicen que Dios nos trajo al mundo completos y que asimismo debemos regresar a la tierra. Pero creo que si adentramos un poquito en las teorías y en la filosofía de las religiones, una de las cosas más importantes para las religiones es ayudar al prójimo, es esa solidaridad como sociedad y como seres humanos. Hay muy poquitas religiones, sobre todo las asiáticas, que realmente se oponen a la extracción de componentes anatómicos, más porque tienen un culto al cuerpo. Pero la mayoría de religiones, como las evangélicas, cristianas, católicas, judías, permiten la donación y están a favor de la donación y promueven esa solidaridad con el otro. Doctora, qué linda reflexión la que usted nos brinda hoy en Bien Dateado. ¿Y cuáles son esos cuidados que debe tener una persona que ha sido trasplantada? Digamos que los cuidados más críticos son el primer mes, especialmente. El paciente después de que es trasplantado recibe unos medicamentos que lo que hacen es disminuir su sistema inmune, su sistema de defensa, para que el cuerpo tolere y reciba ese órgano extraño. Esto hace que ese paciente sea más susceptible a infecciones, por ejemplo, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales. Entonces hay que cuidar un poquito la exposición de ese paciente, cuidar un poco su alimentación. Pero los cuidados más importantes son en ser muy juicioso con la toma de esos medicamentos y con los controles médicos de su grupo de trasplante. Doctora, y ya para finalizar, usted lidera una campaña en pro del trasplante y también educar a las personas para que lo hagan. Háblenos brevemente un poco de ella. Bueno, sí, estamos unidos con Epopeya Latam. Queremos llevar a la población colombiana mucha información sobre la donación y sobre el trasplante en Colombia, que la gente conozca los procesos, porque creemos que la falta de educación y de información sobre el tema es una de las principales barreras al momento de tomar la decisión sobre la donación. Vamos a llevar a través de experiencias de alta montaña a pacientes en lista de espera, a pacientes que ya fueron donantes de órganos, donantes vivos, y pacientes trasplantados a subir 6 de las cumbres más altas en Latinoamérica, para demostrarle al mundo y a Colombia que hay una segunda oportunidad después de un trasplante y después de una donación, que podemos seguir con una vida perfectamente normal. Claro que hay segundas oportunidades. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Bien Dateado. A ustedes. Y aquí en Bien Dateado tenemos información de servicio para todos ustedes, por eso escríbanos a nuestro correo institucional biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y atención, llegaron nuestros clasificados de estudio y empleo de su interés, porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio.
En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y educación. Esta oferta laboral solicitada en Medellín, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un conductor de camioneta de entregas con conocimientos en registro de la información, de recolección y repartos, kilometraje, costo de combustible y solución a problemas presentados. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un conductor de camionetas de entregas con más de 12 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 1 millón a 1.500.000 pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 343-0990. La Cámara de Comercio de Bogotá está ofertando un taller de educación financiera empresarial dirigido a todas las micro, pequeñas o medianas empresas que realizan sus actividades en el país y están interesadas en mejorar su gestión financiera a través del curso. Los módulos son 100% virtuales y autogestionados. Se puede acceder al campus virtual todos los días de la semana durante las 24 horas del periodo de cada curso. Su metodología está centrada en cada participante y adaptada para que pueda enriquecer el proceso de aprendizaje. Cualquier inquietud relacionada con la temática del curso puede ser consultada por medio del botón tutor. Asimismo, contará con asistencia técnica a través del campus virtual. Para más información puedes dirigirte a www.ccb.org.co y seleccionar taller en educación financiera empresarial. Esta oferta laboral solicitada en Ibagué, Tolima, está dirigida a un microbiólogo. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un microbiólogo que se encargará de conducir estudios clínicos o de laboratorio, probar y evaluar drogas y productos farmacéuticos. Debe tener experiencia en toma de muestras de personas, tener tarjeta profesional expedida por el Colegio Nacional de Bacteriología. Las personas interesadas deben certificar como mínimo 6 meses de experiencia en las áreas mencionadas. La persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y su salario mensual será de 2 millones a 2.500.000 pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 343-0979. En Bien Dateado estamos a su servicio. Y no podíamos dejar pasar este tema hoy en nuestro Bien Dateado para hablar de un proyecto de la Casa que habla precisamente de cómo se transforma la vida de aquellas personas que reciben un órgano y renuevan sus votos con la vida, Carlos. Sin duda alguna, Cami, y por eso aquí en RTBC, el Sistema de Medios Públicos, llega una serie maravillosa llamada Renacer, un verdadero relato que educa sobre la donación de órganos y nos inspira. Y está aquí con nosotros precisamente Andrés Guerrero Chimbí, él es el director general de esta magnífica serie. Andresito, bienvenido a Bien Dateado. Qué gusto tenerlo en nuestro espacio. Y cuéntenos finalmente cómo nace la idea de Renacer. Pues a ver, hace 4 años con el Hospital Militar había un requerimiento de hacer un experimento social sobre donación de órganos. Sí. Entonces el ejercicio era muy sencillo, era hablar con una persona que no creía en la donación de órganos y otra que sí creía a partir de una historia de vida. Se conocieron, empezaron a contarse sus historias y al final esta persona que decía que no, terminó convencida al menos de investigar, de saber un poco más. Entonces, Canal Institucional quedó como con las ganas, como con esa necesidad de hacer algo más robusto. Y el año pasado tuvimos la fortuna de crear una serie documental de 6 episodios, 28 minutos aproximadamente, que habla de la donación de órganos. Renacer. Me encanta, Andrés. ¿Y cómo se desarrolló la búsqueda de estas historias y cuál fue la experiencia que vivieron ustedes, obviamente en la producción, pero aquellas personas que también participaron en la serie? Fue bastante duro porque, como ya lo dijeron los profesionales, eso es un tema muy extenso. Sí, exacto. Nuestra responsabilidad era hacia dónde lo abordamos, hacia dónde lo vamos a dirigir. Y empezamos a trabajarlo en 3 universos que nosotros llamamos universos: donantes, trasplantados y lista de espera. Entonces, a través de historias de vida, conocemos precisamente el antes y el después de una persona trasplantada. ¿Qué motiva a una persona que conoce o ella misma es donante a tomar la decisión de donar? Y empezamos a investigar en diferentes regiones del país cómo lo contamos. Entonces, es una historia muy emotiva, muy bonita, de 6 capítulos. No, de seguro pinta muy bien y ya nos dejó antojados a esta hora, Andrés. ¿Cuándo será el estreno y por qué debemos conectarnos con esta gran serie producida aquí en casa, en RTBC, del Sistema de Medios Públicos? Uno de los objetivos que tenemos es que esto se hable en casa. El tema de la muerte, el tema de la vida, el tema de con una decisión doy vida, esto hay que dejarlo hablado en casa. Eso es uno de los objetivos de la serie. El 19 de mayo
Se estrena el primer capítulo a las 7:30 de la noche, con repetición los domingos a las 9:30 en el canal institucional. Y básicamente, y es la invitación a todos, es que hablemoslo en casa. Esto hay que hablarlo en casa. Una sola decisión puede salvar y cambiar la vida de muchas personas, porque pues hay muchos mitos alrededor de eso. Hay que romperlos, hay que investigar un poco más. Pues Andrés, ahí estaremos conectados precisamente en la pantalla del canal institucional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés. Precisamente hoy hablando sobre donación de órganos. Pero nosotros el jueves a las 2 de la tarde vamos a estar desarrollando un programa enfocado al maltrato infantil. Especialistas nos estarán acompañando en nuestro Bien Dateado. Claro que sí, Carlos. Nos vemos con más de Bien Dateado. Qué información de servicio para todos ustedes. Pero Carlos, cuéntanos qué vamos a tener hoy, o bueno, el jueves, la otra semana aquí en Bien Dateado. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar justamente sobre el maltrato infantil y aquí tenemos un avance de lo que será nuestro capítulo. ¿Puedes sentir la tristeza en sus ojos? ¿Puedes imaginar el dolor y el sufrimiento que están experimentando miles de niños en todo el mundo debido al maltrato infantil? No todo está perdido. Es momento de hablar de ello, de prevenirlo, de combatirlo. En Bien Dateado es tiempo de proteger a niños y niñas del abuso y maltrato infantil. Hablaremos sobre las causas y tipos de violencia contra esta población. Cómo detectar si un niño o niña está siendo vulnerado. Conoce cómo defender sus derechos y aprender a denunciar esta situación. Tú también puedes ser parte de esta lucha. El jueves te esperamos en Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.